Todas las células de cualquier organismo vivo llevan a cabo una serie de transformaciones al interior, esto es, en el medio intracelular. Estas transformaciones lo que hacen es modificar la materia que constituye a estas células. ¿Para qué? Los objetivos son diversos. Uno de ellos es, bueno, la obtención de energía, pero además me permite formar moléculas para la propia estructura de la célula. También me permite generar moléculas que permitan a esta célula cumplir con sus funciones biológicas. Esos más de 200 tipos de células que conforman a nuestro organismo, pues cada una de ellas tienen en común ciertas transformaciones, pero dichas transformaciones a veces el resultado va a depender del tipo de célula de la que se trate, porque cada célula va a ejercer una función diferente. Hablando de estas transformaciones, el paso pequeño de transformar una molécula en otra es una reacción bioquímica. La conexión que se da entre una reacción bioquímica y otra hasta obtener un producto final, esto es un caminito conformado de una serie de transformaciones, implica una ruta bioquímica o una ruta metabólica. La suma de todas las rutas bioquímicas conformadas por estas reacciones bioquímicas dentro de una célula conforma su metabolismo. Entonces decimos que el metabolismo son toda la serie de reacciones bioquímicas que se llevan a cabo dentro de una célula y que va a depender del tipo de célula, el tipo de reacciones que se lleve a cabo, el tipo de rutas metabólicas. El metabolismo se clasifica como anabolismo o vaya, un tipo de metabolismo es el anabolismo, otro es el catabolismo y otro es el anfibolismo. Cuando hablamos de anabolismo, se trata de el proceso de construcción. ¿Construcción de qué? De diversos tipos de moléculas. Cuando hablamos de anabolismo, nos referimos a la síntesis, a la formación de moléculas. Generalmente son moléculas de mayor tamaño a partir de unidades básicas. Por aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo de una proteína, una cadena larga formada de aminoácidos. Entonces, si decimos que anabolizamos una proteína, lo que hicimos fue unir aminoácido con aminoácido dentro de una cadena para estructurar toda esta proteína. Eso es un proceso de síntesis de proteínas, es un proceso de génesis y eso es un proceso anabólico. Generalmente estos procesos consumen energía. Ahora, un ejemplo de un proceso anabólico, pues sería, por ejemplo, además de este, que es la síntesis de las proteínas, sería la lipogénesis, en donde estamos sintetizando, en donde estamos construyendo lípidos. Otro sería la glucogénesis, en las que estamos, en estas reacciones estamos creando moléculas de glucógeno. Esto es un almacén de glucosa. Y esto es un proceso que consume energía. Ahora, eh, cuando ocurre el anabolismo, ya sea que construyamos una proteína, construyamos un lípido, por ejemplo, como un ácido graso, como un triglicérido o una molécula de glucógeno, estos productos, que serían los lípidos, el glucógeno, la proteína, son productos finales para el futuro. ¿Por qué? Porque si construimos un lípido como un ácido graso, seguramente ese ácido graso después se va a degradar. Si construimos glucógeno, seguramente ese glucógeno después se va a degradar. Y entonces, cuando hablamos de degradación, estamos hablando de procesos catabólicos, en los que degradamos, en los que el sufijo lisis forma parte de los nombres de las rutas metabólicas, por ejemplo, lipólisis, glucogenólisis. Entonces, la lipólisis es la degradación de lípidos. La glucogenólisis es la degradación de glucógeno. Generalmente estos procesos catabólicos producen energía. Ahora aquí, bueno, estamos viendo el metabolismo meramente desde el punto de vista energético. Sabemos que el metabolismo va más allá de la energía. ¿Por qué? Porque no solo obtenemos energía en los procesos metabólicos, sino que además me permite formar estructuras que van a formar parte de la misma estructura interna de la célula o estructuras o compuestos o biomoléculas que puedo enviar desde una célula que la está produciendo a otra.
y entonces ejercer un efecto en esa otra célula. Entonces, el metabolismo no solo habla o no solo implica la parte energética, no solo implica que el metabolismo se alimenta de una vía exógena y de una vía endógena. Cuando hablamos de la vía exógena, me refiero a los nutrientes que vienen desde los alimentos. Cuando hablo de la vía endógena, me refiero a esos nutrientes que se pudieron guardar. Entonces hay una relación entre esa fuente exógena, porque esa fuente exógena a partir de la dieta me aporta nutrientes que en un momento dado puedo almacenar. Y al almacenarlos, eso es lo que, y después degradarlos, eso es lo que me genera una fuente endógena. Entonces ahí está esta interrelación. Ahora, los nutrientes, algunos de ellos son combustibles metabólicos, ¿sí? Donde podríamos decir es cuando hablamos o pensamos desde el punto de vista energético. Pero además los nutrientes nos aportan bloques para la construcción, ¿sí? Por ejemplo, si consumimos proteínas, por un proceso de digestión y absorción, lo que va a ingresar a las células son aminoácidos. Y si bien hay ciertos mecanismos o ciertos procesos metabólicos en los que puedo transformar este aminoácido o estos aminoácidos en glucosa para después utilizarlos como fuente de energía, la realidad es que principalmente se van a desviar a la síntesis de proteínas nuevas. Entonces, al formar proteínas nuevas, si esta proteína es una proteína de membrana o es un receptor de membrana, pues lo que voy a hacer es formar una estructura que va a formar parte de la estructura interna de mi célula, en este caso una proteína que va a actuar como un receptor de membrana. Y por supuesto la energía, ¿no? Que siempre asociamos el metabolismo solo con el aspecto energético, ¿no? Ahora, además del anabolismo, que es donde se consume más energía, y del catabolismo, en donde algunas rutas metabólicas están destinadas de manera muy importante a la producción de energía, existe el anfibolismo, que son procesos metabólicos en donde tengo como parte del proceso un evento anabólico y además un evento catabólico, ¿sí? Ahora, lo que tenemos del lado derecho son una serie de esquemas que representan ejemplos de las fases del metabolismo. Esto es del anabolismo, del catabolismo y del anfibolismo. Vale la pena mencionar además que el anabolismo es para el catabolismo. Y en el catabolismo podemos generar energía para hacer anabolismo. Ahora, en el catabolismo, donde se habla de productos finales, siempre decimos los productos finales del catabolismo son el CO2, el agua, y entonces, pues resulta que estos productos finales no son tan finales como dice aquí. Mientras que acá los productos finales en el anabolismo son para el futuro, porque después los voy a utilizar en lo que se requiera, los productos finales del catabolismo, por ejemplo el CO2, pues no son tan finales. ¿Por qué? Pues nada más hablar del CO2. Ese CO2 lo puedo mandar a otro proceso metabólico en donde inicio otra ruta metabólica. Por ejemplo, una ruta que se encarga de producción de CO2 en una de sus reacciones es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs sufre dos descarboxilaciones y en esas dos descarboxilaciones se produce CO2 y por aquí está el ciclo de Krebs y por aquí debe de estar, aquí está la primera descarboxilación y aquí está la segunda. Y podemos decir, uno de los productos finales del ciclo de Krebs es formar dos moléculas de dióxido de carbono. Pero resulta que estas dos moléculas de dióxido de carbono se pueden ir a la síntesis de, por ejemplo, de una ruta metabólica que está muy conectada con esto, que se llama ciclo de la urea. Entonces, ese producto final del ciclo de Krebs, pues ya no es tan final, porque ahora lo puedo incorporar a otra ruta metabólica, en este caso, ciclo de la urea. Ahora, incluso si ese CO2 se eliminara por el intercambio gaseoso a nivel de pulmones, vía los glóbulos rojos, vía con la participación de la hemoglobina,
aun si se fuera hacia el medio ambiente, si saliera de nosotros y se fuera al medio ambiente, aún así va a continuar con otro proceso, porque entonces las plantas lo toman y entonces lo utilizan para poder formar oxígeno mediante un proceso de fotosíntesis. Y ese oxígeno, producto de la fotosíntesis, viene de regreso a nosotros y otra vez se utiliza para poder estar manteniendo el metabolismo. Entonces, así podríamos ver que en el mundo molecular, pues en general no podemos decir que esto es el principio y esto es el final, sino que el final siempre se conecta con otro final, ¿no? Entonces, les decía, el anfibolismo son rutas metabólicas o es un tipo de metabolismo donde encontramos anabolismo y catabolismo, ¿no? Y un ejemplo clásico de ello es el ciclo de Krebs, como lo vemos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien cuando el ciclo de Krebs da vueltas, e inicia con el acetilo, inicia con el citrato. El acetilo no es metabolito del ciclo de Krebs, pero es quien lo alimenta, ¿no? La primera molécula se llama citrato y formamos cada uno de los intermediarios del ciclo de Krebs para finalmente regenerar oxaloacetato. En algún punto se produce energía. Y entonces, pues de alguna manera esto podríamos ver como un proceso catabólico, ¿no? Ahora, hay varias funciones del ciclo de Krebs que no voy a analizar aquí, pero voy a esquematizar, ejemplificar, mejor dicho, lo que es el anfibolismo. ¿Cuándo puedo utilizarlo como un proceso anabólico? Pues cuando el acetilo se convierte en citrato y cuando una serie de mecanismos inhiben la reacción de citrato-isocitrato y este citrato se utiliza como precursor para la síntesis de ácidos grasos. Ese es un proceso anabólico, ¿sí? Mientras que esto, de alguna manera, es un proceso catabólico. Inicio con una molécula de 6 carbonos, termino en una de 4, hago una más pequeña y aparte hay producción de energía, ¿no? Entonces, hablando específicamente de catabolismo, pues podríamos ver a la glucólisis que tenemos acá, en donde empezamos con una molécula de 6 carbonos, que por cierto está aquí con sus 6 carbonos, y obtenemos, se incorpora una serie de procesos de transformaciones bioquímicas catalizados por enzimas, y al final nos da 2 moléculas de 3 carbonos cada una, que serían 2 moléculas de piruvato, ¿no? Y hay 2 pasos en donde hay una importante, bueno, son 2 ATPs. Producción de ATP, ¿no? Y si bien no es la única función de la glucólisis la de obtener energía, en este caso pues estamos utilizando ese enfoque, ¿no? La realidad es que la glucólisis, además de que me produce energía y por eso es un proceso catabólico, también me produce intermediarios para conectarse con otras rutas metabólicas, ¿sí? Ahora, ese sería un proceso catabólico. Un ejemplo del proceso anabólico o de la fase del metabolismo, que es el anabolismo, pues decía yo, pues el proceso de transcripción y traducción que me permite organizar aminoácidos dentro de una cadena polipeptídica y formar una proteína como la que tenemos aquí, ¿no? Que es una cadena de globina. Por aquí se ve un grupo hemo y es una estructura grande, ¿no? Otro ejemplo del proceso anabólico, pues es la construcción de moléculas de glucógeno, ¿sí? Y entonces en esta imagen vemos por aquí unos hexágonos pequeñitos en rosa. Esos hexágonos representan a las moléculas de glucosa que se van a organizar dentro de una estructura o formando, mejor dicho, conformando una estructura ramificada, ¿no? Que eso es lo que forma el glucógeno, ¿no? Entonces, vienen las moléculas de glucosa, se incorporan, forman al glucógeno. Ahora aquí dice, los productos finales son para el futuro. Bueno, ese glucógeno cuando se almacena, si pensamos por ejemplo en la célula muscular, pues ese glucógeno ahí después se puede degradar por glucogenólisis y me va a mandar glucosa. Su producto final va a ser glucosa, pero resulta que, de hecho, no glucosa, sino glucosa 6-fosfato. Pero como dice aquí que los productos finales no son tan finales, pues esa glucosa 6-fosfato que obtengo de la glucogenólisis muscular, pues voy a mandar esa glucosa 6-fosfato para acá, ¿no? La glucólisis. Y entonces lo degrado para obtener energía, ¿sí? Entonces siempre va a haber conexión entre los procesos metabólicos. Es importante destacar que las fases son anabolismo, catabolismo y anfibolismo, que las rutas metabólicas están catalizadas por enzimas específicas. Esto es enzima que tiene la capacidad de actuar sobre un solo tipo de substrato. El substrato es la molécula sobre la que actúa la enzima y el producto es el resultado de la actividad de la enzima, ¿no? Entonces,
Aquí es muy importante retomar el punto en el que hay que ver al metabolismo como un proceso que va mucho más allá de lo que es la producción de energía.